Sí. Bueno, pues buenos días a todos, buen día a tothom. Hoy en la plataforma de formación de diagnóstico por imagen, como cada último jueves del mes, hacemos la sesión de correlación clínico-radiológica con el servicio de pediatría del hospital. Y en la sesión de hoy nos la va a presentar Marta Mazuque, que es R3 de radiodiagnóstico, y Nuria Ticó, que es R2 de pediatría. O sea que adelante cuando queráis. Luego para la discusión tenemos a Emili Narejos, que es radiólogo pediátrico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y a David Llanos, que es radiólogo pediátrico del Hospital de Asturias. O sea que espero que sea interesante el tema y que surjan preguntas que la audiencia, como siempre, sabéis que las podéis poner a través del chat cuando queráis. Marta, Nuria. Vale, compartimos pantalla. Vale. Bien, pues ella es Nuria, residente de pediatría, yo soy Marta, residente de radiología aquí del Hospital Dr. Josep Trueta, y hemos preparado esta revisión clínico-radiológica del sarcoma de Ewing. Todo esto, como decíamos, a propósito de un caso que sucedió aquí en nuestro hospital en una guardia. Seguiremos un poco este orden. Primero os presentaremos el caso clínico en cuestión y luego pasaremos al bloque teórico, ¿no? Explicando al sarcoma de Ewing toda la parte más clínica, epidemiología, clínica en sí, y luego ya pasamos al apartado de la radiología pura, de qué aspecto tiene por imagen, qué pruebas de imagen podemos usar, y luego ya rápidamente haremos un diagnóstico diferencial y un apunte sobre el tratamiento y el pronóstico. Vale, pues entramos ya en el caso. Nuestro paciente era un niño de 14 años que como antecedentes personales estaba en seguimiento en endocrinología por una talla baja que estaba en tratamiento con hormona de crecimiento y consultó a nuestro centro por un dolor lumbar de unos 4 meses de evolución que refería que empeoraba por la noche y impedía el descanso nocturno. Previamente, el paciente había consultado el 16 de septiembre a su pediatra de cabecera por ese mismo dolor lumbar, le hicieron una exploración física que resultó normal y le solicitaron una radiografía e iniciaron una pauta de tratamiento con analgesia cada 4 horas. Por persistencia del dolor, el día 22 de septiembre reconsultó al Hospital Santa Caterina, que es un hospital que tenemos aquí en Sal, y consultaba por esa persistencia del dolor lumbar que desde hacía pocos días irradiaba extremidades inferiores y referían una escasa mejoría con analgesia pautada por su pediatra. A nivel de la exploración física, destacaba un dolor muscular a nivel de las extremidades inferiores y de los músculos paravertebrales, pero no destacaba ningún dolor a la palpación de las apófisis espinosas, ni de las palas ilíacas, ni ninguna clínica de falta de sensibilidad. Revisaron la radiografía junto con traumatología, se informó de normal y se diagnosticó de una sobrecarga muscular y recomendaron continuar con analgesia ya pautada. El día 26 de septiembre consulta por primera vez a nuestro centro por persistencia de este dolor lumbar y inicio de parestesias en la cara interna de las extremidades inferiores. A nivel de la exploración física, destacaba una pérdida de sensibilidad a nivel del dermatoma de L4, por lo que solicitaron una analítica sanguínea, donde destacaba una PCR de 0,9, una hemoglobina de 13,8, el resto de la fórmula leucocítica normal, una bioquímica normal, unas cecas normales y un LDH un poco elevado de 192. Ante esta clínica y esta analítica se le propuso ingresar a nuestro centro y realizar una resonancia magnética preferente, pero la familia prefirió hacerlo de forma ambulatoria urgente e irse a casa. Finalmente vuelven a consultar el 29 de septiembre por persistencia del dolor lumbar y esta vez se había añadido una clínica en las últimas 12 horas de hipostesias de extremidades inferiores con una sensación de hormigueo y de inestabilidad junto con una pérdida del control del esfínter urinario. Entonces, ante esta clínica ya se pidió una resonancia urgente en el momento de la guardia, que es la siguiente. Bien, se realizó esta resonancia magnética de una total spine de la columna cérvico-dorsolumbar. Os he puesto aquí unas imágenes de la columna cérvico-dorsal en la que, bueno, no se destacaron hallazgos relevantes. Sí que os muestro aquí unas imágenes de las secuencias potenciadas en T1, T2 y STIR, estos cortes sagittales en los que se vio esta lesión. Es una lesión ósea infiltrativa centrada en el cuerpo vertebral L3, que se muestra hipointensa en T1,
más heterogénea, pero también de predominio hipointenso en T2 y levemente más hiperintensa en STIR. Esta lesión además asocia este componente de partes blandas muy evidente, de una intensidad muy similar a la señal intraósea, está alterada, y que como vemos en esta secuencia, en esta imagen ampliada de STIR, vemos cómo este componente de partes blandas invade el canal espinal, el canal raquídeo lumbar, y produce este empaquetamiento de las raíces de la cola de caballo. Probablemente es lo que provoca esta aparición reciente de los síntomas. Os he puesto aquí unos cortes axiales, donde vemos esta lesión ósea, como hemos dicho, hipointensa en T1, más heterogénea en T2, que como vemos se centra en el cuerpo vertebral de L3, pero que se extiende también hacia elementos posteriores, afectando pedículos, facetas e incluso las apófisis transversas. Vemos también este componente de partes blandas asociado, se ve mucho mejor en esta imagen, que tiene una extensión hacia el espacio paravertebral de predominio izquierdo y también hacia el espacio epidural anterior, hacia el canal espinal. Vemos con una ocupación foraminal y de todo el canal espinal, que es lo que decíamos antes que provocaba el empaquetamiento de las fibras de la cola de caballo. Además, si nos fijamos en esta secuencia T1, podemos intuir ya esta reacción perióstica típica de las lesiones agresivas, que luego veremos mejor en otras pruebas de imagen. Se hizo también un estudio post-contraste, que son estas imágenes, donde vemos una captación de contraste tanto de la lesión intraósea como de esta extensión en las partes blandas adyacentes. Es una captación heterogénea pero prominente. Destacar también que, aparte de esta principal lesión ósea centrada en L3, se encontraron otras lesiones óseas que iban desde D10 hasta L4, destacando la de D11, que era la de mayor tamaño, las cuales se encontraban la mayoría centradas en el cuerpo, alguna también se extendía a elementos posteriores, pero ninguna de ellas asociaba este componente de partes blandas como la lesión principal de L3. Entonces, resumiendo, tenemos una lesión ósea agresiva, infiltrativa, centrada en L3, con un extenso componente de partes blandas que invade el canal raquídeo lumbar, provocando este empaquetamiento de las fibras de la cola de caballo. Una vez hemos visto la resonancia magnética, podemos revisar aquella radiografía que se hizo unos días previos y de forma retrospectiva, por supuesto, siempre más fácil, pero sí que podíamos ver este aumento de densidad difuso de L3, del cuerpo vertebral L3, con este patrón permeativo, que, como vemos, provoca un hundimiento de la plataforma somática superior y una leve disminución de altura respecto a los cuerpos vertebrales adyacentes. Además, también había una discreta retrodistesis L2, L3. Entonces, ante la sospecha de una lesión ósea a nivel de L3, que parecía que podía ser de un posible origen tumoral con un síndrome de compresión medular aguda, se decidió traslado al centro de referencia, que en este caso fue el Hospital Vall d'Hebron. Una vez en Vall d'Hebron se solicitaron diferentes pruebas complementarias, entre ellas un TAC óseo y una biopsia ósea guiada por TAC. Os he puesto aquí unas imágenes de este TAC óseo, es un TAC de columna sin contraste endovenoso, para valorar el hueso como tal, ¿no? Y vemos esta lesión que ya conocida, centrada en L3, infiltrativa, mixta pero de predominio lítico, que como ya veíamos en la placa, tiene este hundimiento de la plataforma somática superior, una leve pérdida de altura. Como vemos en este corte axial, tiene esta agresiva reacción perióstica que ya se intuía en la resonancia. Y destacar simplemente algo muy típico de los sarcomas de Ewing, que luego en la teoría explicaremos mejor, pero si recordamos tenía todo el componente de partes blandas, sobre todo aquí a nivel de muro posterior, pero la cortical del muro posterior está respetada. Es algo muy típico de los sarcomas de Ewing, luego en la teoría lo explicamos mejor. En esta TC, el resto de lesiones que se veían en los otros cuerpos vertebrales casi no tenían traducción. Se realizó la biopsia ósea en decúbito prono a través transpedicular, se obtuvieron varios cilindros de muestra. El resultado de la citología fue un tumor indiferenciado de célula pequeña redonda azul y la anatomía patológica confirmó que se trataba de un sarcoma de Ewing.
Allí en Vall d'Hebron también se realizó un PET-TAC. Os quería mostrar unas imágenes simplemente. Vemos esta lesión centrada en L3 que presenta un leve hipermetabolismo tanto de la lesión intraósea como del componente de partes blandas. Y se cree que este hipermetabolismo es tan leve debido a que en este momento el paciente ya había iniciado tratamiento, un tratamiento que luego Nuria se explicará, pero por eso está disminuido. El resto de lesiones que se veían en los otros cuerpos vertebrales no tenían traducción por PET-TAC, se cree que es por su pequeño tamaño, pero sí que destacó esta lesión localizada en hueso ilíaco izquierdo. En Vall d'Hebron también se hizo un aspirado de médula ósea que fue no infiltrativo. Y como resumen de todo lo que hemos visto, el diagnóstico definitivo fue un debut de sarcoma de Ewing con la fusión de la proteína EWSR1-FL1 que se localizaba a nivel de L3, con metástasis en vértebras y en pala ilíaca. Y en el momento del diagnóstico se observaba una compresión medular. Entonces, en Vall d'Hebron, cuando llegó, se hizo un tratamiento para la compresión medular y luego se empezó un tratamiento para el sarcoma de Ewing. Para la compresión medular iniciaron un megabolus de metilprednisolona con posterior inicio de bomba continua del mismo fármaco durante 24 horas y posteriormente inicio con dexametasona oral y gabapentina por el dolor neuropático. Y a los pocos días ya se quedó sin clínica y asintomático por esta parte. Por lo que hace al sarcoma de Ewing, inició quimioterapia neoadyuvante con el tratamiento Euro-Ewing con vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, isofosfamida y etoposide. Entonces, ahora ya empezamos un poco con la teoría del sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno poco frecuente y muy agresivo. Dentro de la familia de los sarcomas de Ewing encontramos el sarcoma óseo de Ewing, el sarcoma de Ewing extraesquelético, el tumor neuroectodérmico primitivo y el tumor de Askin, que es cuando se encuentra a nivel de la caja torácica. Por lo que hace a la epidemiología, es el segundo tumor óseo primario más frecuente en niños y adolescentes. Un 3,5% de los cánceres en niños entre 10 y 14 años es el sarcoma de Ewing y en adolescentes se piensa que es entre un 2,3%. Es más frecuente en la población caucásica y es raro en poblaciones africanas y asiáticas. He encontrado también gráficos que dicen que España es uno de los países que tiene una incidencia más alta. Por lo que hace la histogénesis, se desconoce muy bien el origen celular de estos tumores, aunque existen dos teorías, que puede ser de un origen neuroectodérmico, basado en la expresión de marcadores neuronales y su capacidad de diferenciarse hacia vías neuronales, o un origen de células madre mesenquimales, dado que la proteína oncogénica EWS-FLI interfiere con la diferenciación de este tipo de células. Por lo que hace la localización, generalmente aparece en la diáfisis de huesos largos, fémur, tibia, húmero, o en huesos planos como las palas ilíacas. Otras localizaciones menos frecuentes son la columna, las manos, los pies y el cráneo. Por lo que hace a la clínica, la clínica más frecuente es el dolor, es un dolor continuo, progresivo, que va en aumento, que impide el descanso nocturno y que es de difícil control con analgesia. Además, empeora con el deporte. Puede verse masa o inflamación por la afectación del tejido blando peritumoral, puede haber limitación de la movilidad si se encuentra cerca de una articulación, puede aparecer radiculopatía o síndrome de compresión medular en caso de que esté afectando a nivel de la columna. Es el segundo tumor que puede causar una compresión medular. El primero normalmente es el neuroblastoma y pueden haber síntomas constitucionales como fiebre, astenia, alteración analítica, que esto implica un avance en la enfermedad. Por lo que hace las exploraciones complementarias, una de ellas es la biopsia ósea, donde se hace primero una técnica de hematoxicilina y eosina, donde se ven células redondas, pequeñas y uniformes con un citoplasma escaso y núcleos hipercromáticos. Esto no es patognomónico del sarcoma de Ewing, sino que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros tumores que pueden hacer este tipo de histología, como por ejemplo el linfoma, un neuroblastoma, un osteosarcoma de células pequeñas. Otros estudios que sí que son más sensibles y más específicos son los estudios moleculares mediante técnica FISH o mediante PCR, donde destaca la translocación T1122 que crea este gen de fusión que activa varias vías de aumento de las telomerasas o inhibición de la apoptosis o altera las señales normales de la diferenciación celular. Se han visto que hay otras translocaciones y otras mutaciones en genes que pueden dar también al sarcoma de Ewing, que no implican peor pronóstico, pero pueden también dar el sarcoma de Ewing.
También se tiene que hacer una analítica sanguínea para ver si hay signos de lisis tumoral, donde incluye un hemograma, una bioquímica y el LDH. Y luego las técnicas de imagen. Pasamos ahora a estas técnicas de imagen. ¿Cuáles son las características radiológicas del sarcoma de Ewing óseo? Los sarcomas de Ewing óseo característicamente tienen su origen en la cavidad medular central de los huesos, típicamente los huesos largos. Desde aquí, es muy típico, muy frecuente que asocien una invasión de los tejidos blandos adyacentes, creando grandes masas de tejido blando. Este paso, esta invasión desde el canal medular central hacia los tejidos blandos adyacentes, la mayoría de lesiones óseas agresivas las hacen a través de destrucción cortical. Por ejemplo, esto es un caso de nuestro sarcoma, que vemos cómo esta lesión ósea invade los tejidos blandos adyacentes a través de esta clara destrucción cortical. El sarcoma de Ewing puede hacerlo de este modo, pero es muy característico que lo haga, en vez de con destrucción cortical, a través de una permeación ósea. Esto significa que los nidos de células tumorales son capaces de invadir el sistema de canales cortical, llamados canales de Havers y canales neurovasculares, a través de los cuales llegan a estos tejidos blandos adyacentes sin necesidad de destruir la cortical. Estos tejidos blandos, además, tienden a crecer de forma circunferencial, como vemos en este ejemplo, y típicamente de forma simétrica. Este es nuestro caso, es una de las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1, donde vemos la lesión ósea y el tejido de partes blandas, que sí que vemos toda la reacción perióstica, pero podemos restringir la cortical que se encuentra, bueno, no está destruida. Es característico de los sarcomas de Ewing. En cuanto a la localización, como decía Nuria, lo más frecuente es que estén en huesos largos, en pelvis y en costillas. De hecho, estas tres localizaciones representan casi el 90% de todos los sarcomas de Ewing. Dentro de los huesos largos, lo más frecuente y clásicamente se ha dicho que era en la diáfisis. Ahora se tiende más a especificar que está entre la metáfisis y la diáfisis de estos huesos largos y concretamente a nivel proximal. En cuanto a la afectación de columna, es muy raro. La mayoría de series lo sitúan entre un 3 y el 8%, incluso hay series que hablan de menos del 3%. Dentro de esta afectación de columna, lo más frecuente es que sea a nivel lumbar, a nivel de la columna móvil. Y de hecho, la afectación de columna suele ser una lesión centrada en elementos posteriores que se extiende hacia el cuerpo vertebral. Lo que pasa en nuestro caso es menos frecuente, es el 30% toda esta afectación de la columna, y es que la lesión se centra en cuerpo vertebral y se extiende hacia elementos posteriores. Además, en cuanto a esta afectación de la columna, es típico una gran masa de tejido blando, como decíamos, en este caso que invade el canal espinal, y es esto lo que suele provocar los síntomas. Veremos ahora qué pruebas de imagen se usan. Básicamente, la radiología simple, sabemos que es la primera prueba a realizar, sobre todo cuando se sospecha una lesión ósea, seguida de la TC y seguiremos con la resonancia magnética. Ya para acabar, un apunte rápido sobre la medicina nuclear. En cuanto a la radiología simple, el sarcoma de Ewing, como las lesiones óseas agresivas, se presentan con estas características, ¿no?, de una lesión ósea agresiva. ¿Cuáles son? Típicamente, el sarcoma de Ewing se presenta como una lesión osteolítica, con clara destrucción ósea y que asocia uno de estos dos patrones, el patrón permeativo o el moteado. Rápidamente, el patrón moteado es está formado por múltiples áreas quísticas, parcheadas y confluentes, y el permeativo es parecido, pero son lesiones más pequeñas y peor definidas. Estos dos patrones en realidad son patrones típicos de lesiones agresivas óseas en general, y el sarcoma de Ewing puede presentar cualquiera de las dos. Más típico el patrón permeativo. Os pongo un ejemplo, esto es un sarcoma de Ewing que afecta a la tibia y vemos esta lesión osteolítica muy mal definida, que se trata de un patrón permeativo. Otro aspecto típico de las lesiones óseas agresivas que también se cumple en el sarcoma de Ewing es la reacción perióstica, concretamente una reacción perióstica de tipo agresivo. Las más frecuentes, la de capas de cebolla, que es esta reacción perióstica multilaminada, que es debido a una formación perióstica reactiva. Otra frecuente, triángulo de Cotman, esta elevación del periósteo formando un ángulo con lo vemos aquí, un ángulo con la cortical. Y luego tenemos la espiculada o en sol naciente, que es este crecimiento del periósteo radial o perpendicular a la superficie cortical. El sarcoma de Ewing puede presentar cualquiera de las tres, incluso varias de ellas, en una misma lesión. Esto es un ejemplo que vi, como os comentaba al principio, en mi rotación en el Hospital Sant Joan de Déu,
Era una paciente de 14 años con dolor torácico que se realizó una placa de tórax y se evidencia de forma muy sutil. A veces toda esta lesión por radiología simple pueden ser hallazgos muy sutiles e incluso pueden no verse. Pero aquí sí que pues, se podía ver esta reacción perióstica en forma de triángulo de Codman, que fue confirmada cuando se realizó la tomografía computarizada, que vemos esta lesión osteolítica, en este caso con poco componente de partes blandas. Se biopsió y se confirmó que era un sarcoma de Ewing. Otro ejemplo, en este caso más claro, es una lesión centrada en el tercio medio humeral, el patrón permeativo muy mal definido y que presenta, como vemos en esta imagen ampliada, una clara reacción perióstica de tipo agresivo multilamelada y con interrupción, vemos aquí, de la misma reacción perióstica. La siguiente prueba a realizar suele ser la tomografía computarizada. Esta, los sarcomas de Ewing tienen unas características muy similares en la radiología simple y en la TC. Pero es verdad que la TC permite hacer una evaluación mucho más detallada de estas características. ¿Qué veremos? Pues como en este ejemplo, este es el mismo paciente que veíamos por la placa simple, pero ahora se realizó la TC y vemos pues lo mismo, ¿no? Esta lesión con toda la reacción perióstica permite una evaluación más detallada. Se pueden ver también mejor las partes blandas y destacar que si usáramos contraste endovenoso veríamos un realce heterogéneo de la lesión. Es típico, además, es poco frecuente encontrar calcificaciones de los tejidos blandos. De hecho, está descrito en menos de un 10% de casos y nos permite diferenciar con otro tipo de tumores que sí que es mucho más frecuente que haya calcificaciones. Y pasamos a la resonancia magnética, que como sabemos es la prueba óptima para valorar las lesiones óseas y sobre todo lesiones de partes blandas. Como hemos dicho al principio, el sarcoma de Ewing se origina en la cavidad medular central. Entonces, lo que veremos prácticamente siempre es un reemplazo de la médula ósea. Esta lesión se mostrará hipointensa en T1. En T2 es más variable, sí que la mayoría son con una señal baja o intermedia, pero hasta el 30% pueden ser hiperintensos. Y al administrar contraste hay un realce heterogéneo pero prominente. De hecho, se describen dos patrones, que es el difuso y el nodular periférico, pero en general se ven realces heterogéneos. Esto es un ejemplo, es una lesión humeral, que es la misma que veíamos por placa y luego hemos visto por TAC, y vemos este reemplazo de la medular que se muestra hipointensa en T1 y que al administrar el contraste tiene una captación heterogénea. Es típico, como hemos dicho, esta masa de tejidos blandos, que por resonancia se evalúa muy bien. Es típico que tenga áreas de necrosis o de hemorragia y lo característico es que restrinja a la difusión. Puede haber afectación neurovascular o articular, sobre todo por este componente de partes blandas, y no es frecuente encontrar edema en estos tejidos blandos. Hay dos excepciones, que son si existe una fractura patológica o si ya se ha iniciado tratamiento con radioterapia. Os he puesto aquí otro ejemplo, es en este caso un sarcoma de Ewing femoral, del muslo, donde vemos este reemplazo medular que se muestra hipointenso en T1 con este componente de partes blandas, que al administrar contraste se hace mucho más evidente esta captación heterogénea tanto de la lesión, del componente endomedular, del componente intraóseo y de todo este componente de partes blandas asociado. Además, podemos ver estos canales corticales que se muestran hipointensos en T1 y que aquí se ve muy bien cómo captan contraste y corresponde a estos nidos de células tumorales que invaden los canales de este sistema cortical para invadir los tejidos blandos adyacentes. Os he puesto aquí un ejemplo de un caso con las tres pruebas que hemos comentado. Se trata de un paciente adolescente con un sarcoma de Ewing óseo en el peroné, en la diáfisis peroneal. En este caso es muy obvio, pero vemos esta lesión centrada en la diáfisis peroneal con este patrón permeativo muy mal definido y que asocia una clara reacción perióstica agresiva espiculada y con triángulo de Codman, podemos ver aquí y aquí. En cuanto a la TC, vemos las mismas características descritas por radiografía, destacar que existía también una fractura patológica y su traducción en resonancia magnética vemos que es este reemplazo medular hipointenso en T1 con componente de partes blandas que se muestra heterogéneo, heterogéneo en T2 y con una captación heterogénea de contraste. En cuanto a medicina nuclear, un apunte rápido, y es que se puede usar tanto el PET-TAC como la gamografía ósea. Típicamente que veremos un aumento de la señal, tanto del tumor primario como de las posibles metástasis. De hecho, el PET-TAC ha demostrado una gran precisión tanto para la estadificación como para la reestadificación
posterior a los ciclos de tratamiento. Este es un ejemplo, rápidamente, un sarcoma de Ewing humeral que, como vemos, presenta un claro aumento de señal en la gammagrafía ósea. Hasta ahora hemos visto el sarcoma de Ewing óseo, pero al principio Nuria ha explicado que el sarcoma de Ewing es una familia de tumores. No solo incluye el Ewing óseo, sino que existen otros. Y os queríamos destacar el sarcoma de Ewing extraóseo, también conocido como extraesquelético o de partes blandas. Y como su nombre indica, son sarcomas de Ewing que asientan en las partes blandas. Son mucho menos frecuentes que los sarcomas de Ewing óseos. Se presentan en niños un poco mayores, aproximadamente a los 20 años, y la localización más frecuente es en el tronco, concretamente a nivel paravertebral. ¿Cómo lo veremos por imagen? Pues son grandes masas de tejido blando que pueden estar adyacentes a un hueso y por lo tanto podremos ver reacciones de este hueso, podemos ver erosiones óseas, engrosamientos corticales, reacciones periósticas, pero típicamente, y lo que lo diferencia del sarcoma de Ewing óseo, es que la cavidad medular estará conservada. Antes hemos dicho, el sarcoma de Ewing óseo se origina en la cavidad medular y casi siempre veremos reemplazo medular. En este caso no, puede haber reacción ósea, pero la cavidad medular suele mantener su atenuación en TAC o su intensidad en resonancia conservada. En la resonancia magnética se ven como grandes masas, son mucho más heterogéneas típicamente y son intensas al músculo en T1 y más heterogéneas en T2 y suelen tener áreas de hemorragia y necrosis en su interior. Os he puesto aquí un ejemplo, que es este paciente con este sarcoma de Ewing extraóseo localizado en región periescapular, como vemos mucho más heterogéneo de lo que hemos visto hasta ahora, y con estos típicos niveles líquido-líquido debido a la hemorragia intratumoral. Además, vemos que está adyacente a la escápula, difícil de ver, pero no existía destrucción ósea. Estos tumores, este sarcoma de Ewing extraóseo de partes blandas puede estar en casi cualquier parte del cuerpo, pero cuando están en región torácico-pulmonar reciben un nombre propio, que es el tumor de Askin. Este tumor de Askin, como vemos aquí, son grandes masas torácicas de base pleural. Típicamente se presentan, como vemos en la radiografía simple, como severos derrames pleurales. Y, como hemos dicho antes, típicamente tienen áreas de necrosis, como se ve en esta imagen de resonancia magnética. Es típico también la destrucción costal y las adenopatías iliares ipsilaterales, y es poco frecuente encontrar calcificaciones. En cuanto al diagnóstico diferencial, cuando acude un paciente a urgencias con un dolor a nivel óseo, que se hace una prueba de imagen y se encuentra una masa o un tumor, es importante hacer primero el diagnóstico diferencial con tumores benignos y malignos, dependiendo de las características de la clínica, dependiendo de la localización de la lesión y sus características por imagen. Esto nos permitirá diferenciar entre uno u otro. Y en cuanto a sospechamos malignidad, es importante hacer el diagnóstico diferencial con el osteosarcoma. El osteosarcoma es la primera causa de cáncer de hueso en pediatría. También cursa con un dolor nocturno, progresivo, continuo, que no mejora con reposo, pero se encuentra más frecuentemente en las metáfisis de huesos largos, especialmente en fémur distal y tibia proximal. En cuanto al tratamiento del sarcoma de Ewing, inicialmente lo que tenemos que hacer es estadiar el tumor. Generalmente se estadia en tumor localizado o tumor metastatizado. Un 25% de los sarcomas de Ewing en el diagnóstico presentan metástasis. Los factores de riesgo para presentar metástasis normalmente es la localización del tumor en palas ilíacas y otras localizaciones donde la clínica aparece más tarde, es más frecuente diagnosticarlo con metástasis. La edad, pacientes mayores de 12 años tienen más riesgo de metástasis, si hay síntomas constitucionales también. Una vez estadiado el tumor en sarcoma de Ewing localizado o metastatizado, empezamos el tratamiento. Brevemente se hace una quimio neoadyuvante, posteriormente un control local de la lesión, ya sea mediante cirugía o mediante radioterapia, y posteriormente otro tratamiento con quimioterapia. En casos de sarcoma de Ewing metastático, primero se hace un tratamiento con quimioterapia y posteriormente se intenta un control local tanto de la lesión principal como de las lesiones metastásicas.
Nuestro paciente actualmente está en su 4º ciclo de tratamiento con quimioterapia, respondiendo muy bien a este tratamiento. Ya no presenta ningún tipo de clínica de la compresión medular aguda que presentó en el debut y parece que va bien. Lo único que estos pacientes, en el momento que tienen metástasis, se sabe que tienen una supervivencia a los 5 años de un 20-30% a pesar de una buena respuesta, ya que presentan recurrencias. Estas son las imágenes de la resonancia magnética de control que se hizo hace un mes y poco, donde vemos que persiste esta lesión ósea centrada en L3, hipointensa en T1, más heterogénea, hiperintensa en STIR, así como las otras lesiones que vimos en los otros cuerpos vertebrales. En axial se ve muy bien la lesión ósea en cuerpo vertebral, que también se extiende a eventos posteriores, todo este engrosamiento perióstico, pero destaca, aunque persiste la lesión ósea, la práctica resolución de todo el componente de partes blandas que veíamos en el estudio previo, tanto a nivel paravertebral como sobre todo a nivel del canal raquídeo lumbar, donde vemos en esta secuencia de STIR sagital se ve muy bien que ya no se produce ese empaquetamiento de las fibras de la cola de caballo, de las raíces de la cola de caballo, y que explica la resolución de esta parte de la clínica. El paciente, de hecho, hoy tiene una resonancia de control, pero era por la tarde, por eso no la hemos podido incluir. Y ahora sí, para acabar y como resumen, destacar que ante un dolor óseo que no mejora con antiinflamatorios, que empeora progresivamente, que empeora por la noche, hay que sospechar malignidad y hay que realizar más pruebas. El sarcoma de Ewing óseo forma parte de una familia de tumores que se diferencian según su localización, características morfológicas, características radiológicas, pero que comparten unas alteraciones histológicas y citogenéticas. Son tumores agresivos y, por lo tanto, siempre requerirán un manejo multidisciplinar. Y en cuanto a la imagen, destacar que los estudios de imagen son fundamentales para su orientación diagnóstica, para la extensión, pero también para valorar la respuesta al tratamiento. Y los sarcomas de Ewing, ¿cómo se presentan? Se presentará como lesiones óseas agresivas, con todas las características que ello conlleva y que hemos ido comentando. Y típicamente tienen esta extensión hacia tejidos blandos. Aún así, tiene una apariencia típica, pero no patognomónica, y siempre se requerirá de una confirmación histológica. Os dejamos la bibliografía y hasta aquí. Pues muchas gracias, Marta y Nuria, por la presentación. La verdad es que un caso muy bien ilustrado, muy bonito. Vamos un poco a ver si la audiencia se anima y hay algún comentario, alguna pregunta o quieren haceros alguna puntualización. De momento, si no, bueno, a mí se me ocurre que me ha llamado la atención el tema de las metástasis y que haga metástasis óseas, ¿no?, en los propios cuerpos vertebrales. ¿Esto es frecuente que el Ewing haga metástasis en los propios huesos o es más frecuente que sean a distancia? Se me ha llamado la atención el hecho de que fuese justo en la columna y todo, ¿no?, como muy regional. Sí, sí. De hecho, las metástasis más frecuentes son las óseas y las pulmonares. Por eso el estudio de extensión se hace siempre el PET-TAC para valorar estas posibles metástasis óseas y suele incluir también, por lo que hemos revisado en las series, un TAC torácico para hacer el despistaje de las metástasis pulmonares. Bueno, si hace haciendo el PET-TAC, entiendo que el TAC torácico ya no haría falta. De hecho, en este caso ya no se ha hecho, pero Vale. lo resaltan que tiene que ser un TAC torácico bien realizado. Que sobre todo, ¿no? Y cuando afecta a huesos largos también hace metástasis óseas en el propio, por ejemplo, en el propio hueso o en la misma extremidad y todo eso también se puede ver, es frecuente. De hecho, revisando varios casos, hay varios casos, es que por tiempo ya no los hemos puesto, pero sí que hay casos que, de hecho, típicamente huesos largos, que está la lesión principal, que por placa y por TAC se considera una lesión única, y cuando se hace la resonancia se ve que existe la lesión principal, médula ósea conservada de aspecto normal, y distalmente aparece otra lesión de las mismas características, pero más corresponde a una metástasis dentro del propio hueso. Del propio hueso. También, es curioso, ¿no?, que en vez de extensión, ¿no?, que en el propio hueso, en vez de extensión, ¿no?, pues adyacente al tumor, ¿no?, haya saltos de
¿no? Y haya zonas de hueso sano y salte un poco más allá. También encontré que tienen mejor pronóstico cuando tienen solo metástasis óseas que no si tienen metástasis a nivel pulmonar, porque responden mejor al tratamiento quimioterápico, y si tienen ya las dos, óseas y pulmonares, el pronóstico disminuye. Esto que dices es muy interesante. Bueno, antes de nada quería felicitar a Marta y Laura, ¿no? Porque la verdad es que habéis hecho una revisión exhaustiva de todo lo que es el sarcoma de Ewing, o sea, me ha encantado. Y lo que decías de las metástasis óseas, o sea, es muy importante, sobre todo en huesos largos, ¿no? Porque de esto depende el protocolo que tú tienes que hacer por resonancia magnética. O sea, por el mismo hecho de que el sarcoma de Ewing, aunque no es frecuente, pero típicamente sí que puede hacer metástasis dentro del mismo hueso largo, por eso en el protocolo, antes de empezar a estudiar el tumor localizado, tú tienes que hacer un field of view cogiendo las dos articulaciones, la articulación proximal y la articulación distal. Imagínate que tienes un sarcoma de Ewing localizado en el fémur distal. Pues lo primero que tienes que hacer es coger un coronal con un field of view muy, muy amplio que te coja desde las caderas hasta la articulación de la rodilla, porque por fisiología, ¿no? Las metástasis óseas, que son las que se llaman skip metástasis, pueden ir desde la cabeza del fémur hasta el cóndilo femoral. Por eso es muy importante lo de planificar muy bien la resonancia magnética. Y luego una vez que tienes ya el field of view grande, ya pasas a hacer el estudio más localizado del tumor. O sea que en este caso viene a hacer la total spine, ¿no? Que depende cómo, a lo mejor se podría haber hecho una columna localizada, ¿no? Sí, sí, y en este caso de la columna, o sea, aparte de hacer el total spine, yo creo que hubiera estado bien también hacer el postcontraste, que no sé si había o no, porque claro, como está localizado a nivel intrarraquial, está dentro de lo que es el cuerpo, pero también afecta intrarraquial. Entonces tienes posibilidad de afectación leptomeningia, que es muy raro, pero también quieres ver ese realce leptomeningia. O sea, hacer el postcontraste del total spine, ¿no? No sé, Marta, ¿se hizo el postcontraste solamente de la lesión? De la lesión, de L3. Muy bien. Apuntado. Y luego en cuanto al tratamiento, por ejemplo, en este caso, si no tiene las metástasis, si no tiene metástasis, entiendo que el tratamiento es quirúrgico o es muy habitual que tenga metástasis y entonces ya no se tiene en cuenta. O sea, inicialmente se hace un tratamiento con quimioterapia. Se hacen 14 ciclos del tratamiento que se llama Euroewing, que incluye la vincristina, la doxorubicina, entre otros, y haces 14 ciclos de esto y entonces haces una resonancia de control y revaloras. Si tienen metástasis, normalmente también se hace un tratamiento local de las metástasis, ya por cirugía o por radioterapia, tanto del tratamiento de la lesión inicial como de las metástasis, ya que se ha visto que si no haces un tratamiento de estas metástasis, el pronóstico también disminuye. En este caso, no sé qué van a hacer. O sea, una vez termine el tratamiento con quimioterapia, supongo que valorarán si harán tratamiento o no. Todavía no han dicho nada. Perfecto, gracias. No sé, ¿tienes algún comentario? Sí, nada, bueno, enhorabuena por por la sesión, que me ha encantado. Se ve que os habéis preparado el tema bien y está muy bien ilustrado y revisado. Yo quería, bueno, hacer un poco hincapié en lo que ya habéis dicho, que el radiólogo o las pruebas radiológicas en el sarcoma de Ewing dan la pista de que hay una lesión agresiva en el esqueleto. Pero es eso, la biopsia es necesaria porque hay otras patologías, pues como puede ser una osteomelitis, el granuloma eosinófilo en sus formas muy agresivas, que es que el aspecto, ya no solo en la radiografía, sino en el resto de pruebas radiológicas, incluso la resonancia, puede ser muy parecido. O sea que yo creo es hacer hincapié que una lesión agresiva está ahí y hay que biopsiarla para hacer el diagnóstico y luego el tratamiento que sea aplicable. Pero muy bien, me gusta mucho. Yo creo Sobre todo que... lo que comentaba, perdón. No, no, No digas, No, Nuria, que lo que adelante. comentaba de la osteomelitis, sobre todo, ¿no? En casos de que presenten fiebre, que presenten astenia, una alteración muy importante de la analítica, no es importante considerar este diagnóstico de la osteomelitis. Sí, es que a veces, vamos, lo digo porque lo he visto yo bastantes veces, que llega de la urgencia de trauma muchas veces porque es un dolor articular. Ven el triángulo de Codman, ven la reacción perióstica en capas de cebolla y solo piensan en sarcoma de Ewing. Y hay otras cosas que pueden darlo también. Por eso que hay que decir, pues puede ser, pero hacer un diferencial siempre y anatomía patológica.
Yo creo que en Emilia, relación... adelante, sí que querías decir algo más. No, más que nada porque lo que ha dicho David es muy importante y aparte, cuando tenemos lesiones óseas en niños, no es lo mismo que un adulto, ¿no? Entonces, en niños lo que nos guiamos es por la edad, ¿no? Porque esta misma lesión tú te la encuentras en un niño de 1 año, 2 años, 3 años, o sea, el Ewing es muy raro en un niño tan pequeñito, o sea, o con 1, 2, 3 años, lo primero que piensas es que es una histocitosis, ¿no? Por eso la edad, ¿no? Cuando estamos ante un tumor óseo, sea de columna o sea de huesos largos, lo primero que hay que preguntar es la edad. Si es un niño muy pequeñito y tiene un aspecto muy agresivo, lo que dice David, una osteomielitis o una histocitosis. Pero si este niño en vez de tener 1 o 2 años, tiene 10, 12, 13 años, pues obviamente una histocitosis va a ser súper raro, prácticamente imposible. A ver, las hay, pero es muy raro. Y vas a pensar más en un sarcoma óseo o en una osteomielitis. Por eso es muy importante lo de la edad cuando nos enfrentamos a un tumor óseo. Perfecto, muchas gracias. Pues no han salido preguntas ni comentarios en el chat, o sea que no sé si queréis hacer algún comentario más o voy dando paso a Víctor que haga las conclusiones. Muy bien, Noemí, pues si no hay más comentarios, solo agradeceros a Emil y a David vuestra aportación como expertos y sobre todo dar la enhorabuena a Nuria y a Marta porque la han hecho excelente, una revisión súper exhaustiva, muy interesante y que nos ha puesto al día de una entidad infrecuente, pero como comentaba tanto David como Emily, es importante conocerlo, sospecharlo para evitar retrasos diagnósticos y aunque al final muchas veces vaya a acabar en biopsia para confirmar el diagnóstico, pues es importante pues, conocer todos los hallazgos que nos han enseñado Nuria y Marta para que no haya un retraso en el diagnóstico. No sé si queréis hacer algún comentario más. Si no, daremos por finalizada la sesión de hoy. Y nada, nos vemos de nuevo en la sesión de mañana. Que paséis todos muy buen día. Que vaya bien. Chao. Igualmente, buen día, hasta luego. Adiós, gracias.